Caborca es un lugar donde el desierto no perdona. Es una franja de tierra en Sonora donde el sol parte la piedra y el viento arrastra historias que a veces terminan en el polvo, mucho antes de lo que dictan las leyes de la naturaleza. Allí, entre el calor extremo y una cultura forjada a base de esfuerzo y supervivencia, creció un niño que aprendió a ver en la música no solo un refugio, sino una salida hacia un mundo donde las carencias del presente se olvidaban al ritmo de una guitarra. Ese niño no sabía que años después, su nombre estaría en todas las bocas, que las arenas de su estado natal se quedarían cortas para contener su fama y que, al cruzar la frontera de la celebridad, entraría en un terreno mucho más peligroso que cualquier desierto. Cristian Nodal nació en un entorno donde la música regional no es un género comercial, sino el idioma materno. Creció viendo a su padre moverse en la industria, observando cómo los instrumentos se convertían en herramientas de trabajo y cómo las melodías podían transformar el ánimo de una sala entera. No fue un accidente que terminara sobre un escenario. Fue una consecuencia lógica de haber respirado ese aire desde su primer aliento. Desde pequeño, la música fue su brújula. Aprendió a tocar, a cantar y a entender que cada nota tenía un peso específico. Cuando empezó a subir sus primeros videos a las redes sociales, no estaba buscando un contrato millonario ni la fama que eventualmente lo devoraría. Estaba intentando, con la naturalidad de alguien que no conoce otra cosa, proyectar una voz que ya tenía el sello de la experiencia temprana. La gente lo notó. No fue un descubrimiento de laboratorio. Fue una conexión orgánica. Su voz, rasposa pero melódica, con ese toque de mariacheño que él mismo ayudó a popularizar, resonó en miles de personas que vieron en él a un joven con el alma vieja, capaz de cantar sobre el desamor y la superación como si hubiera vivido 100 años. Cuando el éxito llegó, no lo hizo a cuentagotas. Fue una avalancha. Las canciones se convirtieron en himnos, las reproducciones en plataformas digitales se contaban por millones, y de repente, el joven de Caborca estaba sentado en la mesa de los grandes. Pero el éxito, en la industria de la música regional mexicana, viene con un precio que pocos advierten cuando están empezando. No es solo el cansancio de las giras, ni la presión de producir un éxito tras otro. Es el entorno. Cuando un artista alcanza ese nivel de exposición, se vuelve una figura pública en un sentido que va mucho más allá de la música. Se convierte en un referente, en una marca, en alguien cuyo nombre aparece en los círculos de poder, en los medios y, inevitablemente, en los lugares donde la ley se mezcla con la sombra. Y aquí es donde la historia se complica, de una manera que nadie en ese momento supo leer. Cristian Nodal no era ajeno al contexto de su tierra. Sabía cómo se movían las cosas. Sabía qué nombres se mencionaban en voz baja y qué lugares era mejor evitar. Pero al convertirse en una estrella, la línea entre su vida privada y la demanda del mercado empezó a desdibujarse. Los corridos, ese pilar fundamental de la música mexicana, a menudo cuentan realidades que son crudas, peligrosas y reales. Cuando un artista de su calibre comienza a ser solicitado por audiencias que están vinculadas a esos mundos, el conflicto no tarda en aparecer. No se trata solo de cantar una letra. Se trata de quién la paga, por qué se canta y qué consecuencias puede traer que una figura de su alcance se involucre, aunque sea de forma indirecta, con personajes que operan bajo sus propias reglas. Las versiones sobre su seguridad comenzaron a circular casi al mismo tiempo que sus giras se volvían internacionales. Se decía que había amenazas, que las condiciones de sus presentaciones eran cada vez más estrictas y que, en más de una ocasión,
La línea entre un concierto multitudinario y un evento privado de alto riesgo se había vuelto peligrosamente delgada. Nunca hubo un comunicado oficial que detallara el alcance de estas situaciones. Y como cualquiera que conoce cómo funciona este medio sabe, las cosas que realmente importan casi nunca se dicen frente a un micrófono. Se operan en el silencio de las negociaciones, en el refuerzo de los equipos de protección y en la toma de decisiones que, para el ojo público, parecen simples cambios de agenda. Se empezó a especular sobre el papel de ciertos personajes en su carrera, sobre deudas que nunca existieron y sobre contratos que, en la superficie, eran legales, pero que en el fondo ocultaban una red de compromisos que cualquier artista joven, por muy talentoso que fuera, terminaría por encontrar agobiante. La sombra siempre estuvo ahí. Desde que pisó su primer escenario grande, esa sombra lo acompañó, creciendo al mismo ritmo que su cuenta bancaria y su número de seguidores. Porque el éxito en este género es un arma de doble filo. Te da la gloria, sí, pero también te coloca una diana que no todos pueden quitarse. El punto de quiebre, esa chispa que encendió el fuego del escándalo, no fue un evento único, sino una acumulación de tensiones que estallaron frente a la opinión pública. Fue cuando su vida personal, sus rupturas sentimentales y sus cambios de equipo de trabajo empezaron a alimentar una narrativa que ya no se trataba de música. Los rumores sobre seguridad no eran ya solo chismes de pasillo. Se convirtieron en temas de conversación en programas de televisión y en portadas de revistas que, sedientas de controversia, empezaron a atar cabos, algunos reales y otros totalmente fabricados. Se dijo que Nodal había sido blanco de advertencias directas. Se mencionó que ciertas presentaciones fueron canceladas no por problemas logísticos, sino por el miedo real a que la seguridad del artista y de su equipo no pudiera garantizarse frente a presiones externas. Algunos medios aseguraron que el cantante se vio forzado a negociar condiciones de trabajo que lo alejaban de su libertad creativa. ¿Qué tanto de esto fue real y qué tanto fue producto de la especulación mediática? Esa es la pregunta que hasta hoy no tiene una respuesta definitiva. Porque en el mundo de la música regional, el silencio es la moneda de cambio más valiosa. Nadie confirma nada. Nadie desmiente nada. Solo se siguen viendo los resultados. Lo que sí es innegable es el cambio en su entorno. El Nodal que veíamos hace unos años, el que se mostraba cercano y abierto, empezó a rodearse de una burbuja de hermetismo que, a los ojos de muchos, era necesaria para su supervivencia. La presión de las amenazas, si es que realmente existieron con la magnitud que se llegó a comentar, cambió su manera de interactuar con el mundo. Las giras se hicieron más cortas, las entradas y salidas de los recintos más vigiladas, y la comunicación con sus seguidores se volvió mucho más filtrada. Ya no era solo el artista, era una empresa, un activo que debía ser protegido a cualquier costo, y esa protección, en los niveles en los que él se mueve, suele venir acompañada de decisiones difíciles. Decisiones que te alejan de tu origen, de tus amigos de la infancia y de la forma en que antes vivías. Se le vio en aeropuertos privados, rodeado de gente que no conocía, en una dinámica donde la desconfianza es la norma. Algunos dijeron que estaba paranoico. Otros, más conocedores del entorno, entendieron que, para un hombre en su posición, la paranoia es simplemente un mecanismo de defensa ante una realidad que no perdona errores. Las consecuencias de vivir bajo esa presión fueron evidentes. Se le vio descuidar aspectos de su carrera, cancelar fechas y, en ocasiones, mostrarse distante en sus presentaciones. Muchos fans no entendían por qué su artista favorito parecía a veces estar en otro lugar, con la mirada perdida o con una actitud que rayaba en la apatía. No entendían que, posiblemente,
estaba lidiando con problemas que ni siquiera podía mencionar. No se trata de justificar sus acciones, pero sí de entender la lógica detrás de ellas. Cuando la seguridad personal está en juego, la música pasa a un segundo plano. La prioridad cambia. El objetivo ya no es ganar un premio o batir un récord. Es llegar al final del día sin que nada grave haya sucedido. Ese es el precio que se paga por llegar a la cima en una industria que, aunque brillante, está cimentada sobre arenas movedizas. Nunca se supo quién dio la orden, si es que alguien la dio. Nunca se confirmó si las amenazas fueron un intento de extorsión, un ajuste de cuentas simbólico o simplemente la consecuencia de haberse cruzado con las personas equivocadas en el momento menos oportuno. Y eso, hasta hoy, sigue siendo la parte más perturbadora de toda esta historia. Hoy, Cristian Nodal sigue siendo una de las voces más potentes de su generación. Ha logrado consolidar una carrera que pocos alcanzan y ha demostrado una resiliencia que, en su momento, muchos dudaron que tuviera. Pero el costo de esa consolidación sigue latente. Su legado no es solo el de las canciones que han sonado en cada rincón de México y Estados Unidos. Es también la historia de cómo la fama, cuando se combina con un entorno violento y una industria implacable, puede convertir la vida de un artista en un escenario donde cada paso debe ser calculado. La gente lo sigue escuchando. Sus conciertos se llenan y sus canciones siguen liderando las listas. Pero algo cambió en la manera en que la audiencia lo percibe. Ya no es solo el muchacho de Caborca que cantaba con el corazón en la mano. Ahora es un ícono que carga con el peso de su propia historia. Alguien que aprendió que en este mundo, el éxito es efímero, pero las deudas con la realidad son permanentes. Su influencia en los artistas que vienen detrás es innegable. Muchos jóvenes que hoy sueñan con seguir sus pasos ven en él un modelo de éxito, pero también una advertencia silenciosa. Saben que para alcanzar ese nivel necesitan no solo talento, sino una armadura emocional capaz de soportar las presiones que, tarde o temprano, llaman a la puerta de los elegidos. Al mirar atrás, lo que queda de la historia de Cristian Nodal es la paradoja de un hombre que alcanzó la cima del mundo, mientras intentaba desesperadamente mantenerse a salvo en las sombras. Es la historia de alguien que nació en el desierto, aprendió a hablar el lenguaje de la música y terminó atrapado en un sistema donde las reglas del juego son, a menudo, escritas por quienes se esconden en la oscuridad. ¿Salió ganando? ¿Salió perdiendo? Esas etiquetas no aplican en una vida que se ha movido entre el brillo de los reflectores y el frío de las amenazas. Al final, lo único que queda es la música, que es lo único que él ha controlado realmente. Cada vez que escuchamos uno de sus temas, lo que estamos oyendo es la crónica de un viaje que comenzó con el sueño de un joven en Caborca y terminó en un lugar donde la fama, el dinero y el poder se mezclan de una forma que a veces resulta incomprensible. El desierto de Sonora sigue allí, tan implacable como siempre, guardando los secretos de quienes, como él, decidieron cruzar la línea para intentar conquistar lo inalcanzable. Nodal sigue caminando, pero ahora lo hace con la cautela de quien sabe que, aunque el escenario sea grande, el mundo afuera sigue siendo, muchas veces, un lugar pequeño, peligroso y absolutamente impredecible. La música continúa, pero el eco de lo que vivió y de lo que pudo haber pasado se queda en el aire como una nota sostenida que nadie se atreve a terminar. Es una historia de éxito, sí, pero es, sobre todo, una historia de resistencia. De cómo un hombre aprendió a vivir, a cantar y a sobrevivir en un mundo donde la gloria suele ser solo el prólogo de una batalla mucho más larga. Esa batalla que, aunque él ya no mencione, se siente en cada silencio entre canción y canción. Y quizás,
esa sea la lección más importante que nos deja. Que detrás de cada éxito, de cada aplauso y de cada disco de platino, hay una historia que no siempre podemos ver, pero que ahí está, latiendo en el fondo, recordándonos que, al final del día, todos estamos tratando de sobrevivir a nuestra propia leyenda, mientras la vida sigue su curso, ajena a nuestra fama, en ese desierto infinito donde todo comenzó. La música no miente. La vida, a veces, es lo único que nos queda para entender la verdad. Y él, Cristian Nodal, ha entendido eso mejor que nadie, cargando con sus sombras, con sus miedos y con el peso de un nombre que, para bien o para mal, ya es parte innegable de la historia de la música mexicana. Porque al final, cuando las luces se apagan y el público se retira, lo que queda no es el artista, ni el ícono, ni el escándalo. Lo que queda es el hombre que sigue intentando encontrar su lugar, en un mundo que siempre le exigirá un poco más de lo que está dispuesto a dar. Y ahí es donde la verdadera historia comienza, en ese punto exacto donde la música deja de ser un espectáculo y se convierte en el único refugio posible. Una historia sin final, que se sigue escribiendo cada vez que él toma una guitarra y decide, una vez más, enfrentar el silencio. Nada más que decir. Nada que pueda cambiar lo que ya está escrito en el polvo del desierto. Solo queda la canción, solo queda el eco y la certeza de que, en este mundo, nada es tan sencillo como parece.